Institución. Ernesto en la línea, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Saludos. Buenos días, Carmen, ¿cómo estás? Pues aquí siguiendo, retomando un poco el hilo de lo que comenta Alejandro Madrazo, si te parece. Sí, exactamente. Que bueno, pues es la coincidencia. Yo a las preguntas jurídicas que plantea Alejandro desde su expertise como un jurista y un especialista en temas de seguridad, yo agregaría la pregunta política, si vale la pena que el presidente destruya de esta manera un consenso político que se había logrado en febrero. Es decir, no sé si recuerdas que en febrero estaban celebrando, estaban de plácemes, estaban todos muy contentos porque habían logrado un gran acuerdo político para darle consenso a esta institución, la Guardia Nacional, que se supone que debe ser la institución que ahora sí resuelva un problema gravísimo que venimos arrastrando desde hace ya varias décadas, que es este problema de inseguridad y de violencia. Y había un ambiente de celebración y de festejo porque el presidente aparentemente había cedido ante la posición de la sociedad civil, de activistas como Alejandro Madrazo y otros activistas muy importantes del colectivo Seguridad Sin Guerra, que le habían dicho, presidente, no debe ser un mando militar, debe ser un mando civil. Aparentemente el presidente o Morena había cedido, se había logrado destrabar la Guardia Nacional en el Senado y se había aprobado una reforma al artículo 21 constitucional que da nacimiento a la Guardia Nacional como un cuerpo civil bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública, de Seguridad y Protección Ciudadana, es decir, de Alfonso Durazo. Sin embargo, este gran consenso político hoy está roto, por lo visto. ¿Por qué? Porque esta declaración que hace el presidente el viernes viene a contradecir todo lo que se había dicho, que sería civil, que estaría bajo el mando de Alfonso Durazo y no bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, aquí lo que es muy interesante a las preguntas constitucionales que ya plantea Alejandro, habrá que agregar acá esta otra pregunta, si vale la pena que un mes después de que estábamos celebrando esto, pues ahora rompamos este consenso político a partir de un nombramiento tal como el que aparentemente quería hacer el presidente desde enero, porque en enero lo que estábamos discutiendo era esto, si debía ser civil o militar, y aparentemente esa discusión se había resuelto en el Senado, se había resuelto de una manera que todos estaban muy contentos, pero ahora resulta que no, que la antena de la discordia sigue siendo ese artículo 21, que pues con la ambigüedad de las leyes, y es un poco lo que yo planteo en este texto, esta ambigüedad de la ley, que siempre es imperfecta, que permite que el presidente lea militar en activo, donde la oposición lee mando civil. ¿Y dónde está el meollo del asunto, según yo, Carmen? En el artículo 21, recientemente reformado, dice, la Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, cuyos fines son los señalados en el párrafo 9 de este artículo, la coordinación y colaboración con las entidades federativas y municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la nación. La ley determinará la estructura orgánica y la dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública, que será la encargada de formular la Estrategia Nacional de Seguridad. Eso dice el artículo 21 en el cuerpo del artículo 21. Pero luego hay un transitorio, más abajo, que especifica: el Ejecutivo Federal dispondrá lo necesario para la incorporación de los elementos de las policías militar y naval a la Guardia Nacional y designará al titular del órgano de mando superior y a los integrantes de la instancia de coordinación operativa interinstitucional formada por representantes de las secretarías del ramo de seguridad, de la Defensa Nacional y de Marina. Es decir, nos atenemos a la lectura del artículo como tal, ahí dice clarísimo que el mando debe estar bajo las órdenes de la Secretaría de Seguridad Pública. Pero luego en el transitorio se le otorga al Ejecutivo la facultad de designar a quien quiera. Ahí nunca dice que tiene que ser un mando civil o que si en caso de que fuera un mando militar tendría que ser con licencia. Es decir, la ley permite pues ambas lecturas, pero lo que habíamos visto o de lo que se supone que se trataba en febrero era de que había habido un acuerdo político para que la Guardia Nacional naciera con este consenso pleno, que no solo se alcanzó en el Senado, recordarás que después vinieron los avales de las 32 legislaturas, incluso cuando López Obrador, cuando ya se había alcanzado las 17 legislaturas necesarias por una reforma constitucional,
El presidente López Obrador dijo, no, me voy a esperar a que lo avalen los 32 estados. Y así ocurrió. Esta Guardia Nacional nace con un consenso político muy grande, lo cual es muy importante, porque como bien sabemos, pues el principal problema que tenemos es de violencia y de inseguridad, y no es un problema que se haya resuelto en estos primeros meses de gobierno, faltaba más que se resolviera en 3 meses, pero es el problema más importante del país, y era importante que surgiera el cuerpo que se supone que va a resolverlo, que surgiera con un gran consenso político. Eso se había logrado, pero con lo que pasó entre el jueves y el viernes, parece que ese consenso se ha roto. Solo comento una cosa más. El jueves va el ombudsman a Palacio Nacional, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y le pide explícitamente al presidente que sea un perfil civil, y declara, sería la cereza del pastel. ¿A qué se refiere con eso? Que sería la gran cereza de ese pastel, de ese consenso político, el que fuera un perfil civil como lo demandaban las organizaciones ciudadanas, como lo demandaba la oposición. Y al día siguiente, cuando se le pregunta en Guadalajara al presidente, él sin titubear responde, no, será un militar y será un militar en activo. Entonces, pues así estamos, y como decías, estamos a la espera de que este nombramiento ocurra en las próximas horas, ¿no? Sin la menor duda. Ernesto Núñez Albarrán, colega periodista, gracias por estar aquí, gracias por compartir esta revisión analítica y explicativa de lo que está viviéndose en un tema tan relevante como este en estas horas y momentos. Gracias, Ernesto. Seguiremos hablando como siempre. Un abrazo y buenos días. Un abrazo, Carmen, muchas gracias.